Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos con mucho entusiasmo en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y los invita a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @por escrito _ nos pueden ver también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o escuchar a través de Spotify en Por Escrito también. Los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Saludos a la Universidad de Anáhuac y al claustro de Sor Juana. El día de hoy, mi querida Ceci, vamos a vernos muy ingleses, muy realistas, muy macabros. Ay, ay, ay. Un poco, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? A ver, ya decías. A ver, vamos a ver. Crudo, inglés, macabro, también tierno, Juan Carlos, ¿eh? Sí, También es lleno un de realismo, muchísima es un ternura. realismo esperanzador. Sí, ¿de quién estamos hablando? A ver. Estamos hablando, a ver, te voy a confesar de una vez, Ceci, porque Confiesa. lo iba a decir y ahora lo voy a decir. En mis años mozos, cuando buscaba yo libros de mi autor favorito, Ajá. era muy fácil identificar dónde estaban, porque para buscar a Dostoyevsky tenía que pasar por Dickens. Así Te que hubieras Charles quedado ahí. Dickens es el inglés macabro, crudo, tierno del que vamos a hablar el día de hoy. Es que Charles Dickens tiene de todo. A ver, Charles Dickens pertenece a este movimiento literario que se llama realismo, que viene como una reacción, y a veces una sobrereacción, al movimiento del romanticismo, que también duró muchísimo tiempo, que llegó al gótico. Entonces hay ciertas rasgos del romanticismo que vamos a encontrar en Dickens, pero Dickens es realista y surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. ¿Y qué es lo que tratan los realistas? Los realistas tratan de ir en contra de todos los postulados románticos, góticos, y tratan de ser eso, muy verosímiles, muy fieles a retratar la vida cotidiana de las personas con sus problemas, con sus miserias, sin idealizarlas, sin romantizarlas, sin edulcorarlas, sino tratar de ser, como tú bien decías, sin ningún tipo de aliños, lo más crudo, lo más realista posible. Y si va a haber un autor que lo haga de una manera, bien lo decías, así casi despellejada, es justamente Charles Dickens. Para entender a Charles Dickens, creo que podemos hablar del contexto. A ver, siglo XIX. Ya ha permeado la revolución industrial en Inglaterra. Eso es lo que le va a dar mucho el realismo crudo a Dickens. Imaginemos que ya los antiguos campesinos se han trasladado a la ciudad. Vamos a pensar en Londres concretamente. Una Londres llena de fábricas. Una Londres llena de gente desempleada. Porque el problema de la revolución industrial es que sí generó muchos empleos, pero generó empleos limitados. Y la gente abandonó el campo para dedicarse a la ciudad. El problema de eso es que antes era sustentable la familia. El padre, la madre trabajaban en el campo, cosechaban su propio cultivo, les alcanzaba para comer y ellos podían hacer sus propios paños, pensando en la industria textil, que es la que más se desarrolló primero en Inglaterra. Ahora que se abandonó el campo y que se abandonó esa vida que era sustentable, ahora tienes que irte a la ciudad. Tienes que trabajar para ganar dinero para poder comprar los productos que antes producías en tu casa. Esa es la gran denuncia que va a hacer en esta misma época Karl Marx y Engels. Esta denuncia del patrón que es adinerado, que no permite, o más bien que es
crudo, que es excesivamente cruel con el empleado. Y además, aquí un añadido que además Dickens va a tener muy en cuenta. Obviamente muchas familias se destrozaron y pues se habrán rejuntado unos con otros. Sería lógico que la mujer se dedicara a la prostitución. Son tiempos de Jack el Destripador Claro. también. Y eso va a provocar que haya muchos niños en la calle. Eso. Y fíjate, Juan Carlos, esta explicación que haces para dar este contexto, cuando nosotros pensamos en Londres, pues probablemente pensamos en una Londres muy diferente a la que veía Dickens. Llega toda esta gente con este sueño metropolitano, con este sueño de progreso, sin entender muy bien todavía cuáles van a ser los sacrificios a los que se van a tener que someter. Eh, Efectivamente, se crean una gran cantidad de trabajos nuevos, de nuevas posiciones, de nuevos entrenamientos, pero lo que no nos habíamos dado cuenta, o lo que no se dio cuenta la sociedad de este momento, era que venía un movimiento, un cambio social, viene una nueva clase social, que es el precariato, del que efectivamente habla Karl Marx, y entonces los intelectuales también se mueven de lugar, porque si los intelectuales habían estado como muy a favor del progreso, se dan cuenta de que el progreso no son todas las mieles que les habían prometido y que el cambio no trajo todos los beneficios por los que habían dejado el campo. Entonces llegan a la ciudad y llegan a hacinarse a lugares en donde van a encontrar muchísima precariedad. Por eso lo habla así Karl Marx. ¿Qué hay? Hay bichos como chinches, como pulgas, hay enfermedades que se agravan, hay pocos recursos, pocas medicinas, y entonces las clases sociales se empiezan a separar. Y en muchos sentidos, los que más padecen siempre son los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables en este momento y de los que en este momento específico y que de los que poca gente habla? Pues los niños. Y Charles Dickens tiene la gran virtud de ver a la niñez. La tecnología acelera la desigualdad. Sí. Y aquí hay una cosa paradójica, porque tú dices que los niños son los más vulnerables, después serían las mujeres y después los varones. Sin embargo, en tema económico, esto está muy bien documentado, se le pagaba más a un niño, a un joven, que a un adulto. Perdón, se le pagaba menos. Ajá, Entonces claro. era mayor la contratación. Estamos hablando de, yo sé que hoy en día no podemos pensar en niños que se contratan para, pero entonces había una explotación No te infantil crees. brutal. Sí, ya bien. Y luego, claro, se le pagaba más a los varones de cierta edad, pero también se les contrataba menos. Ujú. Entonces también había una precariedad durísima. Hambre en Tú las mencionabas mucho pues temas de salubridad, y creo que aquí hay otro elemento muy importante en Dickens que tiene que ver con el cientificismo. calles. Ujú. En aquella época hubo muchos movimientos para impedir que hubiera levantamientos como había en la Revolución Francesa. Ujú. Y eso tenía que ver con que también se buscó eliminar a parte de la población para que no se rebelara. Ujú. Malthus fue uno de los que ideó la idea de pues evitar que hubiera tanto niño, pero entonces también se les mataba. Ujú. No solo es las ratas, la insalubridad, sino que además había complots para ir eliminando a la población. ¿A qué población? A la población pobre. Entonces, en este contexto de pobreza, hay un Híjole. Charles Dickens que tiene ciertos recursos, que también es un tipo listo, porque todavía estamos con los rezagos un poco del pensamiento religioso que le echaba toda la culpa a Dios o al diablo. Claro. Y el cientificismo lo evitaba. Entonces Dickens también es un realista en ese sentido, que piensa que la ciencia es la que puede responder a las cosas. Y es una ciencia no necesariamente social, pero sí ligada con, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y fíjate que algo que ya analizaremos bien en conversaciones y que yo le admiro mucho a Dickens es que él no es polar. O sea, los pobres no son los buenos y los ricos no son los malos, sino que tienen sus claros oscuros y son personajes muy redondos, muy bien hechos, y eso es lo que da la grandeza al realismo de Charles Dickens. Eso es lo que brinda el realismo. Sí, A efectivamente. Cecilia no le gustaría Dostoyevsky, pero es también lo que le da a Dostoyevsky en esta misma época, en otro contexto, esa brutalidad. Es
una brutalidad que brutales, muchas sí. veces nos hace falta porque a veces melodramatizamos demasiado. Estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos de momento a la siguiente sección y continuaremos esto en conversaciones. La Biblioteca Redonda. En esta biblioteca redonda vamos a encontrar muchos ejemplares de la obra de Charles Dickens. Fíjense que Charles Dickens es uno de los autores más interesantes porque era un hombre muy inteligente. Era un hombre que tenía un ojo focalizador muy, muy agudo y con críticas que rayaban en la forma de la sátira y narrativas muy poderosas, llegaban a tocar a los lectores a nivel emocional, que claro, que eso es lo que todos los escritores estamos pretendiendo. Dickens logra retratar de una manera muy brillante y audaz el estilo de vida de la gente trabajadora de aquella Inglaterra de la época victoriana. Dejó con su obra una marca difícil de borrar, ya que con sus obras realistas buscaba exponer todas las injusticias y desigualdades de este tiempo en el que había una gran movilidad de la vida rural a la vida metropolitana. Se dice que Dickens tuvo una imagen difícil en donde hubo pobreza y había esta separación familiar muy, muy típica de aquellos años, de aquella Inglaterra. ¿Por qué? Porque pues la gente cuando dejaba el campo para llegar a la ciudad no siempre llegaban como familias integradas. En el caso de Dickens, su padre se vio obligado a ir a prisión durante 6 meses por no tener dinero suficiente para pagar sus deudas. Es decir, Dickens conocía estas prisiones específicas para deudores. Yo creo que fue algo que lo marcó porque Dickens tenía solamente 12 años en aquella época y las circunstancias, pues qué raro, lo obligaron a dejar la escuela y a trabajar para pagar su propia manutención y ayudar a la familia a salir de este bache económico en lo que el padre estaba en la cárcel y ellos encontraban una forma digna de sustento. En aquella época en la que el escritor pues vivió estas jornadas laborales que eran de 10 horas, en las que se dedicaba a pegar etiquetas en los botes de betún de una fábrica muy cercana a la estación de Charing Cross, se dice que estas vivencias, y no lo dudo, le proporcionaron toda la inspiración que él necesitaba para escribir tanto como escribió de estas desigualdades sociales, sobre todo del abuso infantil de aquella época y seguramente de ahí obtuvo mucho material pues para escribir novelas como Oliver Twist. Antes de entrar de lleno en el mundo de las novelas, Dickens ya explotaba esta habilidad que tenía con la pluma. Trabajó como periodista para diferentes diarios, nada más y nada menos. Trabajó para The Mirror of the Parliament y The True Sun, y también como reportero de The Morning Chronicle. Cabe destacar que su carrera como novelista comenzó también en un periódico, The Pickwick Papers, y estas experiencias personales que nosotros podemos muy bien adivinar en sus obras, ya que muchos de estos personajes reflejan de manera cruda la realidad de la Inglaterra del siglo XIX. En sus obras también aborda este mundo en el que existe esta dicotomía entre el amor y la traición. Según los rumores, su matrimonio con Catherine Hogarth terminó en una ruptura muy dolorosa para el escritor, quien a menudo refleja esta desilusión y este proceso emocional, pues, ¿en dónde? En sus propias obras. También tuvo una relación con la actriz Ellen Ternan y muchos analistas literarios especulan cómo este romance influyó en su escritura y en su percepción de la mortalidad y del comportamiento humano.
La escritura de Dickens nos abre una ventana a esta época que se aleja de la nuestra y nos permite ver problemáticas no solamente de su vida personal y de la personalidad del propio Dickens, cuya influencia perdura en la literatura y en el comportamiento contemporáneo, sino que nos resalta estos valores universales con los que nos podemos identificar hoy en el siglo XXI. ¿No lo crees, mi querido lector? Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, Ceci, y si te parece bien, creo que podemos hacer un análisis de las obras de Charles Dickens, por un lado de manera cronológica, para que podamos ir como saboreando el Charles Dickens primero, del último Charles Dickens, e ir comentando un poco lo que, a ver, evidentemente no hemos leído toda la obra de Dickens, pero podemos ir relatando algunas cosas que sí hemos leído cada uno de nosotros. Comenzamos en 1838 con una obra que a ti te gusta mucho. Me gusta mucho. Oliver Twist. A ver, ¿quién es Oliver Twist? Oliver Twist es un pequeñito, es un niño huérfano que escapa del orfanato. Habrá que darnos cuenta que los orfanatos pues eran lugares en donde estaban ellos muy hacinados y en donde a lo mejor tampoco los niños estaban tan seguros. ¿Y qué es lo que hace Oliver Twist para poder sobrevivir en las calles de Londres? Pues no se le ocurre mejor idea que aliarse con una banda de ladrones. Y a través de múltiples pruebas y de tribulaciones, Oliver finalmente va a encontrar una vida mejor. ¿Por qué me parece muy importante esta obra y por qué me gusta tanto? A ver, Oliver Twist es un pícaro. Oliver Twist es un niño que se está enfrentando al crimen, cosa que uno podría decir, ay, pero qué fantasía de Dickens, y ahorita me da miedo pensar en nuestros niños hoy en día, ¿no? Y entonces Dickens hace una crítica muy profunda a la sociedad que no es capaz de proteger a estas criaturas, a la vida de los pobres, a las injusticias del sistema de asistencia social, pues de la época victoriana, porque mientras, la Inglaterra de la reina Victoria era una Inglaterra muy desigual. Bien, es interesante que mencionaras, y creo que es relevante platicarlo, de lo picaresco de Oliver Twist, que podría compararse, aunque el contexto es distinto, a la novela picaresca española, que también utiliza mucho a los niños, solo que el contexto de la novela picaresca tiene un tono más de novela y de burla, de sátira, que de realismo crudo. Pero necesariamente, me parece, tiene que emanar de la novela picaresca española, específicamente el caso de los niños, que aterrizará Dickens, pero lo va a aterrizar en un contexto muy distinto, donde eso picaresco más bien se tiene que ver como astucia. Sí. Y el niño tiene que ser astuto porque de otra manera no sobrevive. Al año siguiente de haberse publicado Oliver Twist, corrígeme si lo pronuncio mal, se publica Nicholas Nickleby. Nickleby. Es un joven que tras la muerte de su padre, nada que nos deba sorprender, va a tener que cuidar a su madre y a su hermana mientras va a enfrentar la crueldad, la explotación, ya no digamos del contexto que hemos mencionado, sino de su propio tío. ¿Cuántas veces, y esto es todavía real, no son los propios familiares los que más hostigan a, bueno, en este caso los personajes, en la vida real, pues a las personas? Ralph es el nombre de este tío y, bueno, otros personajes malintencionados que buscarán abusar efectivamente de Nicholas Nickleby en este contexto. Es nuevamente un joven, quizá un poco mayor a Oliver Twist, pero la fórmula le empieza a funcionar a Dickens, que hay que decirlo también, sí tuvo fama en vida. Y además te voy a decir una cosa, creo que Dickens es como un hombre muy ordenado, porque primero Oliver Twist es un niño, este es un adolescente y habla de otro tipo de abusos. O sea, ya este niño este joven no está no está siendo abusado en la calle, está siendo abusado en su propia casa. Entonces creo que pone el dedo en la llaga y pone el dedo en llagas que todavía nos siguen doliendo como humanidad, y eso es algo bien importante. Pues hay un libro
que escribe 1841, La tienda de antigüedades. Nada más el título es una verdadera delicia. Y habla, bueno, de algo que es que Dickens era muy, muy certero a la hora de elegir las angustias de la humanidad. Esta novela va detrás de Nell Trent y de su abuelo, quienes huyen de Londres para escapar de las deudas de un usurero que se llama Daniel Culp, y van viajando por el campo inglés en busca de seguridad. Era muy, muy frecuente que las familias, número uno, no fueran familias pues completas. Estaba el padre que tenía hijos, pero la madre ausente, el padre ausente, el hermano que murió, etcétera. Y en este caso, la presencia femenina es una presencia muy ausente, no existe, y están tan endeudados que no ven la manera de salir y tienen que huir. Entonces, otra vez, este tema recurrente de la pobreza, un poco de la inocencia, por un lado, que se contrasta con la avaricia, y está enfatizando Dickens esta vulnerabilidad de los débiles en la sociedad, y la está haciendo, a ver, porque también la Inglaterra de la reina Victoria fue una Inglaterra resplandeciente, muy rica, pero muy rica no para todos. Sí, muy rica para los ricos Exacto. y muy desagradable para los pobres. Uh-huh. Es ahí donde aparece la ternura a la que haces alusión. Y me parece que en esta obra también hay un dejo de nostalgia por el pasado a través de los objetos de la tienda. Creo que es también pues sí, una nostalgia por un pasado perdido. Así, sin duda. Porque sí, hablamos de esplendor, pero no de esplendor para todos. Así. A ver, también corrígeme si no lo pronuncio bien, no soy el mejor pronunciando. Barnaby Rich, 1941, en el mismo año de la publicación de La tienda de antigüedades. Aquí hay una pequeña diferencia. Dickens va a tomar elementos de la realidad por un disturbio, los llamados disturbios de Gordon en 1780, y va a poner nuevamente un personaje joven, pero con discapacidad intelectual. Durísimo. Qué fuerte. Aquí durísimo. Es interesante porque no sé cuántas obras anteriores a esta pueda haber con un personaje protagónico que tenga discapacidad intelectual, que en esta inocencia, en esta ternura de lo que va a ocurrir, él va a participar en los tumultos que sacuden a Londres de manera inocente, de manera no muy consciente, y pues va a ayudar a desenvolver la historia. Insisto, combinan elementos históricos y de ficción, que eso también hay que decirlo, con violencia, fanatismo, justicia social, que es lo que Dickens denunciaba. 1843, aquí está una de mis obras favoritas de Dickens, pero ¿qué crees? Todo el mundo habla, y es muy probable que pocos hayan leído Un cuento de Navidad. Es el típico, bueno, ya lo interpretó Rico McPato, se han hecho películas, se han hecho videos cortos. Es probablemente que junto con Alicia en el País de las Maravillas sean las obras más representadas en cinematografía. Totalmente de acuerdo. Eso sería interesante buscar. Ebenezer Scrooge no es el Grinch, para que se la sepan, no es el que quiere acabar con la Navidad. Se le describe como un avaro insaciable. En realidad, lo que Charles Dickens está haciendo con muchísima profundidad es entrar a la mente de un empresario. Un empresario que tenía un socio, y este socio se le aparece en la noche de Navidad. Este es un cuento que Dickens desarrolla a partir de esta parábola que Jesucristo hace, en donde cuenta que había un hombre muy, muy rico que tenía a un limosnero pegadito en la mesa pidiéndole de comer, y le aventaban nada más las puras sobras. Este limosnero se llamaba Elías. Entonces muere este hombre rico y le pide a Moisés que por favor lo deje bajar a la tierra para advertirle a sus
seres queridos que se tienen que portar bien, porque la verdad es que en el infierno las cosas están muy feas. Y que por favor sean misericordiosos con la gente pobre. No lo dejan, por supuesto. Bueno, pero Charles Dickens dice, ay, pero ¿por qué Moisés no lo dejó? Yo sí lo voy a dejar. Ujú. Y entonces Ebenezer Scrooge va a recibir la visita de su socio y le va a decir, no seas malo, porque tienen que cerrar las cuentas, es un contador, y tienen que cerrar las cuentas antes de salir a la cena de Navidad. Deja que este hombre se vaya a cenar con los suyos, es Navidad, no la friegues. Y entonces Ebenezer Scrooge sí reflexiona, y por eso digo que me encanta, porque uno puede, o sea, está tan bien logrado el personaje de Scrooge, el personaje del socio, el personaje, es decir, el personaje de este contador que tiene que regresar a su casa, y uno entiende perfectamente las posiciones. Y claro que sí, es un cuento de Navidad con fantasmas, y ahí es en donde tú dices, entra un poquito la parte de terror, la influencia gótica, y creo que a mí me parece que es un cuento muy bonito de un cristiano que entiende lo que es la redención y el espíritu navideño. Bien, y hablando de redenciones, podemos hablar, al año siguiente se publica Martin Chuzzlewit. Esta novela un poco da un giro en el personaje principal, que es Martin. Él es un egoísta, es una persona que va a viajar a América, es decir, no es el clásico niño pobre, sino que es alguien que tiene un poco más de recursos, al menos los recursos suficientes, intelectuales y económicos, para poder ir, digo, porque para ser egoísta no se va a poder ser egoísta si uno es pobre o no es tan frecuente. Se va a América y en América pues va a vivir una vida un poco diferente a la que podía tener o aspirar en Inglaterra, y eso le va a permitir una redención. Es aquí donde el realismo de Dickens termina siendo optimista. Quizá por eso me quedé con Dostoyevsky, mi querida Ceci, donde la redención no es tan puntual en ese caso, quizá porque el invierno es más crudo. Es una buena obra, más de corte satírico, donde el personaje va a buscar esta redención para nuevamente llevarnos al centro, llevarnos a lo que debería ser la verdadera vida en la Inglaterra de su tiempo. Fíjate que yo creo que ahí está el valor de Dickens, porque a Dickens lo leyeron, o sea, Dickens sí gozó de fama en vida, y entonces yo creo que este poder de la lectura que te hace ver lo que a lo mejor desde una posición de privilegio no logramos ver, ¿no? A ver, Dombey e hijo, 1848. La verdad es que Dickens, bueno, pasó un buen rato desde Martin Chuzzlewit hasta Dombey e hijo. Pasaron 4 años antes de que él pudiera publicar. Esta historia se centra en el protagonista es Paul Dombey, un empresario obsesionado con su hijo, qué raro, y con el legado empresarial. Claro. Y cómo afecta esta obsesión a su familia. Tú, Juan Carlos, sabes muy bien, tanto como yo, lo padre que es trabajar en negocios familiares, lo sencillito que es trabajar con negocios familiares. No hay nada más fácil que trabajar entre hermanos, entre cuñados, en fin. Creo que Dickens examina muy bien esta relación que existe entre padres e hijos y critica mucho esta obsesión que de repente hay en preservar el negocio familiar, el dinero, el poder. Creo también que es una novela muy bien lograda en términos de vocación, Juan Carlos. Bien, y hablando de vocación, la siguiente es una de las obras más conocidas, quizá no tanto como la de Cuento de Navidad, pero la de David Copperfield es otra de las obras muy leídas, y aquí curiosamente es una obra más bien de corte autobiográfico. Entonces, hablando de profesión, es un poco la vida de David en la escritura misma, y va a narrar más bien, no es específicamente autobiográfica porque no es una autobiografía, pero sí es en el mismo realismo cómo hacer un ejercicio
de autocrítica, de autorreflexión a partir de un personaje creado por ti. Y bueno, es que además David Copperfield sí es también es una de mis favoritas de Dickens. Pasan 3 años, 1853, para que Dickens publique Bleak House. Esta novela, es una novela muy compleja que va a seguir una serie de tramas que están todas, se anudan a un caso judicial que es un caso judicial interminable. Jardins contra Jardins y los efectos destructivos que tiene este caso en todos los involucrados. Y fíjense que otra vez es el ojo muy, muy certero de Dickens que está criticando el sistema judicial británico y toda la burocracia que hay detrás de la justicia, que creo que en ningún lado es ni ciega ni expedita, y subraya estas injusticias, la corrupción que existe en el sistema judicial británico y cómo te das cuenta que la justicia es para los ricos y para los pobres no sé qué queda. Antes de que Marx haga El Capital, hay una novela de Dickens que ya denunciaba lo que El Capital va a denunciar. Se llama Hard Times, escrita en 1854. En 1868 va a publicarse El Capital. Está ambientada en una ficticia ciudad que se llama Cocktown, y la novela va a seguir a varias familias afectadas por la industrialización. Uh-huh. Es decir, ya no va a ser tanto el centro un personaje joven como veníamos viendo, o adulto como en el caso de Cuento de Navidad, sino que va a retratar ya un ambiente más social. Es una novela de corte más social. Creo que lo interesante, critica las condiciones laborales de la vida de los trabajadores y el enfoque deshumanizador que tienen pues los grandes capitales utilitarios. Vuelven a pasar 3 años. Otra vez, 1857, publica Dickens una novela que se llama Little Dorrit. Esta novela sigue a Amy Dorrit, que es una chiquita que nació en prisión, pero no en cualquier prisión, sino en una prisión que estaba especializada en tener ahí guardados a deudores. Y es esta lucha por una vida mejor mientras pues su familia está enfrentando todos los infortunios pues contra los que tiene que luchar la gente pobre. Dickens expone nuevamente ahora las fallas del sistema judicial, pero dentro del sistema penitenciario. Estas prisiones de deudores en donde se alcanzan a ver muy claramente todas las disparidades sociales y pues nuevamente otra vez cómo la justicia le llega a los que tienen forma de alcanzarla y a los pobres como que se les deja de lado. También es cierto que Dickens debió haber sufrido una ambivalencia respecto a lo que consideras que es el deber ser y lo que en realidad hay. Y creo que esto es lo que se revela en Un gran misterio, escrito ese mismo año, 1857, y me apuro porque la siguiente es mi favorita. Narra la vida de un hombre que vive una doble vida. Por un lado es un respetable caballero y por otro lado es un delincuente que finge su propia muerte. Y en esta ambivalencia, muy al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a través de esta novela, Dickens explora los temas de identidad y de moralidad propios también de la época. A ver, es tu favorita. No te la voy a arrebatar. Ok, la siguiente es Grandes Esperanzas, Great Expectations. Es una novela fantástica donde Pip, un huérfano que aspira a convertirse en caballero gracias a un misterioso benefactor, va a tener una evolución en su personalidad. Es un artista que va a buscar la gran vida, va a buscar la fortuna. Él queda con unos traumas de infancia. Es una novela también bastante retratada. Yo recuerdo muy bien una donde sale Ethan Hawke y esta preciosa mujer cuyo nombre olvidé. Es Gwyneth Paltrow. Y el villano, bueno, el prisionero que le pide ayuda al inicio, donde le ayuda a Pip, es Robert De Niro. Es una extraordinaria película basada, por supuesto, en esta extraordinaria obra de Charles Dickens, que explora temas de ambición, clase social, redención personal, que es la que finalmente va a encontrar Pip. Y
Por último, 1865, nuestra amiga mutua, que la trama se centra en los efectos de una gran herencia que no había sido reclamada, y las vidas de quienes rodean a esta fortuna que nadie esperaba, y cómo vamos a ir brincando del amor a la avaricia, de esto es mío, esto me corresponde a mí, en fin, problemas de herencia. Y este enfoque multifacético ya es un Dickens muy, muy maduro, en donde vuelve a abordar los temas que lo agobiaron toda su vida: riqueza, poder, relaciones humanas. Despedimos el programa. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Fernanda, que nos ayudó en la confección de este guión. Pues seguimos en este afán, mi querido Juan Carlos. Así como agradecemos al equipo de producción para hacer esto posible, Casa un servidor, llena. Juan Carlos Padilla, también se despide. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Jamás debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Son la lluvia que barre el polvo segador que cubre nuestros corazones. Grandes esperanzas